Ucrania son dos países muy grandes de Europa del Este. Comparten una frontera larga. También comparten mucha historia. Por esta razón, sus culturas a veces parecen similares. Pero es importante saber que son dos naciones diferentes. Cada una tiene su propia identidad, su propio idioma y sus propias tradiciones. Rusia es el país más grande del mundo. Se extiende desde Europa hasta Asia. Ucrania es más pequeña, pero también es un país grande en Europa, conocido por sus tierras fértiles y su gente trabajadora que ama su tierra y su independencia. La vida en estos países puede ser muy distinta. En Rusia, la vida en grandes ciudades como Moscú o San Petersburgo es muy rápida y moderna. Hay grandes edificios, mucho tráfico y gente de todas partes. Pero en el campo, la vida es más tranquila y tradicional. En Ucrania, ciudades como Kyiv o Lviv tienen una rica historia europea. Se puede ver en su arquitectura y en sus calles de piedra. La gente en Ucrania siente un fuerte orgullo por su cultura. Luchan por mantener vivas sus costumbres, su arte y su lengua, que es el ucraniano. A menudo la gente fuera de la región piensa que ambos países son casi iguales. Esto no es verdad. Aunque el idioma ruso se habla en ambos lugares, el ucraniano es el idioma oficial de Ucrania. Es una lengua eslava diferente, con su propio sonido y sus propias palabras. Las banderas también son un símbolo importante de su diferencia. La bandera rusa es blanca, azul y roja. La bandera ucraniana es azul y amarilla. Estos colores representan el cielo azul sobre los campos de trigo amarillo, una imagen que define el paisaje del país. Entender estas diferencias es el primer paso para conocer de verdad a estos dos pueblos. No son solo vecinos en un mapa. Son dos naciones con almas distintas, con sueños y esperanzas diferentes. Su historia los ha conectado de maneras muy profundas, a veces de forma pacífica y otras veces con mucho dolor. Pero hoy, más que nunca, es fundamental reconocer que cada uno tiene su propio camino, su propia voz y su propia historia que contar al mundo. Una historia que merece ser escuchada con atención y respeto. Las costumbres diarias en Rusia y Ucrania tienen algunas similitudes, pero también muchas diferencias. Una tradición fuerte en ambos países es la hospitalidad. Si visitas una casa rusa o ucraniana, es muy probable que te ofrezcan té, comida y una conversación larga. Es una señal de respeto y amistad. La familia también es muy importante. A menudo, varias generaciones viven juntas o muy cerca. Los abuelos, llamados babushka, abuela, y dedushka, abuelo, juegan un papel muy importante en la crianza de los niños y en mantener las tradiciones familiares vivas. Las celebraciones son una parte fundamental de la cultura. Una de las fiestas más importantes en ambos países es el Año Nuevo. Se celebra el 31 de diciembre con grandes cenas familiares, regalos y fuegos artificiales. En esta noche, una figura similar a Santa Claus visita a los niños. En Rusia se llama Ded Moroz, abuelo del frío, y viaja con su nieta, Snegurochka, la doncella de nieve. En Ucrania, San Nicolás, Sviaty Mikolai, es más tradicional y trae regalos a los niños el 19 de diciembre, aunque la celebración de Año Nuevo también es muy popular. La Pascua Ortodoxa es otra celebración muy significativa. La fecha cambia cada año, pero siempre es un evento grande. La gente pinta huevos de colores, que en Ucrania se llaman pisanki. Estos huevos son verdaderas obras de arte, con diseños muy detallados y simbólicos. Las familias preparan panes especiales, como el kulich en Rusia y la pasca en Ucrania. Luego, llevan estas comidas a la iglesia para que sean bendecidas. Es un tiempo de reflexión espiritual, de reunión familiar y de celebrar la llegada de la primavera después de un largo y frío invierno. Además de estas grandes fiestas, hay muchas otras tradiciones. En Ucrania, por ejemplo, el Día de la Independencia, el 24 de agosto, es una celebración muy patriótica con desfiles y gente vistiendo visibancas, las camisas bordadas tradicionales. En Rusia, el Día de la Victoria, el 9 de mayo, conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial con un gran desfile militar en Moscú. Estas festividades muestran lo que es importante para cada nación. Para una, la independencia y la identidad cultural. Para la otra, la fuerza y la memoria histórica de un gran poder.
La historia de Rusia y Ucrania está conectada desde hace más de 1000 años. Ambos pueblos tienen su origen en un estado medieval llamado la Rus de Kiev. Su capital era Kiev, la misma ciudad que hoy es la capital de Ucrania. Por eso, los ucranianos ven a la Rus de Kiev como la cuna de su nación. Durante siglos, esta región fue un centro cultural y político muy importante. Sin embargo, con el tiempo, diferentes invasiones y cambios políticos dividieron a los pueblos eslavos de la zona, y cada uno empezó a desarrollar su propia identidad y su propio camino. En los siglos siguientes, gran parte del territorio de la actual Ucrania estuvo bajo el control de diferentes imperios, como el de Polonia-Lituania, y más tarde, el Imperio Ruso. Durante el dominio ruso, se intentó suprimir la cultura y el idioma ucraniano. Se decía que los ucranianos eran pequeños rusos y que su lengua era solo un dialecto del ruso. Esta política causó mucho resentimiento y fortaleció el deseo de los ucranianos de tener su propio estado independiente, un lugar donde su cultura pudiera florecer libremente, sin la sombra de su vecino más grande. El siglo XX fue una época de mucho sufrimiento para Ucrania. Después de una breve independencia, fue incorporada a la Unión Soviética, liderada por Moscú. Durante este tiempo, Ucrania sufrió el Holodomor, una terrible hambruna en la década de 1930 que mató a millones de personas, y que muchos ucranianos consideran un genocidio planeado por el régimen soviético. Estos eventos históricos han dejado cicatrices muy profundas en la memoria colectiva del pueblo ucraniano y explican en gran parte su desconfianza hacia el gobierno de Moscú y su fuerte deseo de soberanía. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania finalmente declaró su independencia. Rusia fue uno de los primeros países en reconocerla. Sin embargo, la relación ha sido complicada desde entonces. Rusia a menudo ha intentado mantener su influencia sobre Ucrania, viéndola como parte de su esfera de interés. Estos conflictos, que tienen raíces en la historia, la identidad y la política, han llevado a tensiones y guerras, como la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala que comenzó en 2022. La historia, por tanto, no es solo algo del pasado, sigue viva y afecta el presente. La gastronomía de Rusia y Ucrania comparte muchos platos, pero cada cocina tiene su propio carácter. La comida en esta región es abundante, hecha para dar energía durante los inviernos fríos. Se usan mucho las patatas, el repollo, las remolachas y las carnes. Un plato que ambos países reclaman como suyo es el borscht. Es una sopa de remolacha muy famosa. En Ucrania, el borscht es considerado el plato nacional. Cada familia tiene su propia receta y puede llevar carne, frijoles o champiñones. Se sirve caliente con una cucharada de crema agria, llamada smetana. Otro plato popular en ambos países son los pelmeni rusos y los vareniki ucranianos. Son como pequeñas empanadillas de masa hervida. Los pelmeni suelen estar rellenos de carne picada, como cerdo, ternera o cordero, y se sirven con mantequilla o smetana. Los vareniki son más versátiles. Pueden ser salados, con rellenos de patata, queso, repollo o champiñones. Pero también pueden ser dulces, rellenos de cerezas u otras frutas, y se sirven como postre. Esta diferencia muestra una pequeña variación en los gustos y las tradiciones culinarias de cada lugar. La cocina rusa también tiene platos muy característicos. Por ejemplo, la ensalada Olivier, conocida en muchos lugares como ensaladilla rusa, es un plato indispensable en cualquier celebración de Año Nuevo. También está el stroganov de ternera, una receta famosa en todo el mundo. En Ucrania, además del borscht, un plato muy querido es el pollo kiev. Es una pechuga de pollo enrollada con mantequilla de ajo y hierbas en su interior, que luego se empana y se fríe. Otro plato fundamental es el salo, que es grasa de cerdo curada, a menudo comida con pan negro y ajo. Al final, la comida es una forma de entender a la gente. En Rusia y Ucrania, sentarse a la mesa es un acto de comunidad. Los sabores pueden ser parecidos, porque la tierra y la historia les han dado ingredientes similares. Pero la forma de preparar los platos, las recetas secretas de cada abuela y el orgullo que sienten por su comida muestran las diferencias sutiles que hacen a cada cultura única.
Conocer